todo lo que hace. Buenas noches, Miss. Buenas noches, bienvenidas.
Están ingresando recién. Quita, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Cansadas seguramente, ¿o no? Ahí biencito, mis. Vienen del otro curso, ¿no? Sí, Sí, recién están entrando. Recién hay 13. Y ustedes son más, muchos más. ¿Qué tal? ¿Hicieron el foro? ¿Está abierto la plataforma sí, o mi La no? plataforma sí está abierta, Miss, pero todavía no está la tarea todavía puesta en plataforma. ¿No está el foro? no, No, sí Miss, no está está bien. todavía su foro. Yo mandé ese mismo día, la clase pasada, inmediatamente después al término de la clase, mandé a la mentora para que lo suba. Y qué raro. Ahora voy a tener que, no sé, que se ha olvidado. Qué raro. Pensé que ya ese mismo momento lo había subido. Voy a mandar un mensaje. Son 18. Esperaremos un par de minutos más. Ñ. O, R, I. Buenas noches, Miss. Buenas noches, señoritas. Por favor, prendan su cámara. Quiero verlas. Espacio, U, E, N, A, S, espacio, M, U, C, H, E, S, símbolo, con espacio, M, E, espacio, Miss, buenas noches. Disculpe, Buenas noches. no sé si prender mi cámara porque el interruptor de mi sala se ha malogrado y yo estoy en mi cuarto, se va a ver en mi cama y todo. Pero si quiere usted, yo lo prendo así, no hay problema. No, no hay problema. Ah, ok, gracias. Bueno, me dicen entonces que no han subido el foro. ¿Pero hicieron? ¿Lo Sí, hicieron? Por lo Miss. menos tienen en borrador. Sí, Miss. Entonces ya luego lo suben. Buenas noches. A ver sus cámaras, por favor. Enciendan sus cámaras, señoritas. Uno de los acuerdos es tener las cámaras encendidas. Señoritas que fuimos algún día. Ustedes van a ser mises. Los niños les van a decir mises, siempre, mises. Ahora ya tienen la costumbre de decir así, Miss Medali, Miss María, Miss Lilia. Así dicen ellos. Antes nos decían profesora, maestra, pero ahora se han acostumbrado ya los niñitos a decirte Miss. Las mamás también. Ya, bueno. Entonces vamos a comenzar la clase. A ver, vamos a estirarnos un poquito. Hay que estirar el cuerpo para relajarnos.
cabecitas, brazos. Es bueno el estiramiento. Bien, también una terapia buena es tomar aire, contar hasta 8 y expulsar 3 veces. ¿Ya? Se oxigena todo nuestro organismo, dicen los psicólogos. A ver, tomamos aire, contamos hasta 8. Y botamos o expulsamos. Otra vez, a ver, tomen aire. Y boten. Contando hasta 8. Otra vez, a ver, tomen aire. Y botan. ¿Ya? Eso es bueno también hacer con los niñitos. Es una buena terapia. Ya, bien. Entonces vamos a seguir hablando lo que es el desarrollo cognitivo, el desarrollo del pensamiento de los niños, ¿ya? Así como se llama nuestro curso. Desarrollo del pensamiento en la primera infancia. ¿Ya? Prendan su cámara, María, 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 María del Pilar, María Briceño, Medali, Lilia, Yolinda, Lilia, Yolinda. Prendan sus cámaras, ¿ya? Atentas. He traído un video para ustedes, muy interesante. Siempre estoy viendo lo mejor, ¿no? Para comprender como maestras que van a ser ustedes, tienen que tener conocimientos de lo que es la mente del niño, el cerebro del niño. Entonces aquí hay una ponente muy bonito que habla, una neuropediatra, ¿ya? Vamos a entonces escuchar el video, es un poquito largo, pero solamente van a escuchar hasta la mitad nomás, ¿ya? Pero tomen atención, si pueden, tomen apuntes de algo interesante que de repente digamos, les sorprenda a ustedes, ¿no? Y luego van a dar sus opiniones, porque de eso se trata, de captar información. Ya, a ver. Volumen. Listo. Atentas, relájense, concéntrense. Soy María José Mas, soy neuropediatra, especialista en el neurodesarrollo y sus problemas, y me gusta explicarlo en mi blog Neuronas en Crecimiento y en mis libros La aventura de tu cerebro y El cerebro en su laberinto. Hola María José, soy Leticia. Soy madre de 2 hijos y soy coordinadora en una escuela infantil. Encantada de poder conversar hoy contigo. Me gustaría hablar sobre un tema que nos interesa mucho a todos los padres, que es el desarrollo y el aprendizaje de nuestros hijos. Sé que eres neuropediatra, me gustaría saber cómo llegaste a esta especialidad y a qué te dedicas en tu día a día. Encantada, Leticia, de que hayas querido conversar hoy conmigo. Y bueno, pues a pesar de que en mi familia mis padres no son médicos, ninguno de los dos, mi abuelo paterno sí que era médico rural, pero yo no lo llegué a conocer. Falleció antes de que yo naciera y lo que sí había oído mucho hablar en casa eran de sus historias de medicina rural, de lo que era ser médico de pueblo. Y cuando entré en la facultad de medicina, pues ya sabía que quería ser médico rural. Pero bueno, a medida que va pasando la carrera,
voy viendo que aquellos temas que se dedican a lo que es el sistema nervioso, al cerebro, la psicología, la psiquiatría, la neurología, pues se me daban mejor. Si la pediatría es la especialidad que se dedica a entender cómo es el desarrollo normal del ser humano, la neurología pediátrica es la especialidad dentro de la pediatría que se dedica al sistema nervioso y a cómo es el neurodesarrollo, el crecimiento normal del cerebro y de las otras estructuras del sistema nervioso. Y, por supuesto, como soy médico, pues también de sus problemas, ¿no? ¿Podrías contarnos por qué es importante que conozcamos cómo funciona el cerebro de los niños en las edades tempranas? El neurodesarrollo es un proceso, ¿no?, que lo que hace es, a partir de la herencia genética de cada uno de nosotros, va permitiendo que crezca el cerebro y se capacite con las habilidades propias de los seres humanos, ¿no? Y eso, las habilidades propias de los seres humanos vienen dadas por nuestra genética. El ser humano es un animal que se desplaza sobre sus dos piernas, que son las patas posteriores, habla y utiliza la mano formando una pinza, ¿no? Y estos dijéramos que serían como las tres características más definitorias de lo que es el ser humano. Tenemos la ventaja de que, como nacemos con un cerebro tan poco desarrollado, podemos desarrollarnos en cualquier ambiente, y los ambientes son los que definen cómo vamos a desarrollar esas habilidades, cómo vamos a caminar, qué idioma vamos a hablar, cómo vamos a utilizar la pinza en nuestra mano, pues para escribir con un bolígrafo, para utilizar un pincel, por ejemplo, si fuese la caligrafía, ¿no?, que utilizan en las lenguas orientales, para utilizar una herramienta fina. Es decir, lo que tú aprendas en esos primeros años va a ser imprescindible para tu desarrollo posterior. Y el ambiente en el que lo adquieras va a determinar de qué forma vas a hacer aquello que todos los seres humanos podemos hacer por ser característico de nosotros, ¿no? Además de eso, pues los que sois padres y tenéis hijos, pues yo creo que también es muy bonito entender qué es lo que hay detrás de ese momento en el que ves a tu hijo caminar por primera vez. ¿Qué estructuras se están desarrollando? ¿Por qué empieza a caminar al año y no antes o después, ¿no? O también es muy bonito entender ese momento mágico de entiende lo que significa la palabra agua. Entonces eso es una cosa muy importante por la que creo que hay que saber neurodesarrollo. Y la otra cosa, desde un punto de vista más médico, que a lo mejor no es tan bonito, pero también nos permite saber que todo va bien, ¿no? Entonces hay una serie de quizá momentos del neurodesarrollo que son, podríamos decir, clave, que nos tienen que alertar un poco si nos suceden. No quiere decir que tenga que ser que pase algo de verdad y sea una cosa mala, pero sí quiere decir que a lo mejor si aparece eso o si no aparece, tengamos que estar un poquito alertas y consultar con alguien, ¿no? Un niño que no camina más allá de los 14, 15 meses, a lo mejor hay que empezar a ver qué pasa, ¿verdad? Tú Sí. como profesional también lo sabes eso. O un niño que a esa edad, pues con 12, 13 meses, no responde a su nombre, no entiende que le estás llamando. Eso también llama un poco la atención. O un niño que incluso un poquito antes, entre los 9 y los 12 meses, cuando le miras y le hablas, no te sigue con la mirada. No mira donde miras tú, lo que se llama mirada compartida. Pues también habría que ver qué pasa, ¿no? O que tiene 18 meses y no dice ninguna palabra. Te empieza a preocupar. O otra cosa muy importante, tiene entre 18 y 2 años, 18 meses y 2 años, y no juega de una forma imaginativa. Utilizan los juguetes simplemente como instrumentos, no los utiliza como una cosa más imaginativa, ¿no? Pues coge un peine y hace ver que es un teléfono, o coge 2 muñecas y hace ver que hablan, lo que se conoce como juego simbólico. Sí. Pues si eso no pasa a esas edades, no es que necesariamente tenga que haber un problema, pero sí son signos que nos indican que quizá haya que ver por qué no está pasando eso y que algo no va bien del todo. Y sí me gustaría que me contaras, que he visto que tienes varios libros y en uno de ellos hablas de diferentes etapas que podemos observar y ver en los niños. ¿Podrías contarme un poquito en qué consiste cada una de ellas y cómo afectan el cerebro del niño? Pues el neurodesarrollo tiene 4 etapas, que serían la anatómica, que es la que sucede dentro del útero, la etapa sensoriomotriz o sensoriomotora, que es la que sucede desde el nacimiento hasta los 3 años de vida, la etapa del lenguaje y de los aprendizajes culturales, que sucede de los 3 a los 10 años, y la etapa de la identidad personal,
que sucede desde la adolescencia, entre los 10 y los 12 años, hasta alcanzar la edad adulta, que es un poco variable, pero más o menos hacia los 20, 23 años se considera que el cerebro ha completado lo que llamamos su maduración. No es que en cada etapa solo suceda esto, sino que en todas las etapas sucede todo lo que voy a explicar ahora a la vez. Pero hay siempre algo que llama la atención porque es lo más relevante en ese momento, ¿no? Si empezamos desde el principio, desde la concepción hasta la edad adulta, ¿no? Hasta los 18 años o más, porque en realidad el neurodesarrollo se termina con 22 o 23 años. ¿Qué encontramos? Pues en un primer momento, en lo que sería la vida intrauterina, lo que hay es una formación anatómica. De una sola célula se va formando un ser humano completo, que cuando nazca pues será perfectamente reconocible como un ser humano, ¿no? Entonces, en la etapa anatómica, la primera, que es la que sucede antes del nacimiento, lo que predomina es este fenómeno de que aparecen muchas células en el cerebro, como hablamos solo del cerebro, porque en el resto del cuerpo también, ¿no? Sí. Y lo que sucede es que surgen 86.000 millones de neuronas, que es una cifra, ¿verdad?, inabarcable casi, pero resulta que solamente están muy, muy, muy bien organizadas las que necesitamos en ese momento, que son respirar y comer. Y dormir y despertar. Entonces, nada más nacer, se desarrollan los órganos de los sentidos y la capacidad de moverse, de controlar la postura, de desplazarse, lo que sería el desarrollo motor y de usar las manos y de hablar. Algo tan sencillo, entre comillas, como es ver, en realidad es muy complejo, porque vemos luz, vemos formas, vemos texturas, vemos colores, y todo eso se tiene que organizar de una forma coherente en el cerebro para que no sea esto un caos, ¿no? Imagínate la instalación eléctrica de un edificio, tiene que estar bien colocadita, si no llega el electricista y no sabe dónde está cada cable, pues esto sería un poco parecido. Y eso, si no hay un estímulo, si nada estimula esa habilidad, no sucede. Y lo mismo sucede con las habilidades motoras, ¿no? Entonces, a la par que se van desarrollando los sentidos, se va desarrollando la capacidad motora. Y lo que vemos es que el recién nacido pues ya se puede sentar, poco a poco, ¿no? Aguanta la cabeza, luego se sienta, luego se pone de pie, luego gatea y luego anda, ¿no? ¿Y qué sucede mientras pasa esto en el cerebro a nivel celular? Pues que esas neuronas, que son 86.000 millones, se tienen que conectar entre sí. Y eso, claro, más o menos esto sucede en los 3 primeros años de vida. Tiene 3 años para hacer esto. Entonces lo hace a una velocidad de entre 700 y 1.000 nuevas conexiones cada segundo. Y para que esas conexiones sucedan, tenemos que darle cosas que hacer, porque si no, no suceden. Y entonces esto es un poco lo que pasaría en esta etapa sensoriomotora, que sucede de los 0 a los 3 años. Y lo que observamos desde un punto de vista biológico, por fuera, es que crece la cabeza. La cabeza crece muchísimo en estos 3 primeros años de vida. De hecho, el perímetro craneal de un recién nacido, el perímetro craneal, ¿no?, sí, sería más o menos entre 33 y 33 centímetros de media, no importa si eres chico o chica, y cuando llegas a los 3 años tienes 50 centímetros de media de perímetro craneal. Son 16 centímetros de diferencia, más o menos, de media, ¿no? Y ha crecido por eso, porque hemos hecho un cableado nuevo que no estaba y que es muy importante, porque este cableado es el que va a sustentar todo lo que va a pasar en los aprendizajes posteriores. Si este cableado no se hace bien, después es mucho más difícil que las cosas se sustenten bien. Entonces, por eso se dice que esos 3 primeros años, los 1000 días primeros de vida, ¿no?, son tan importantes, porque es cuando este cableado tiene que estar, se tiene que hacer bien para que después ahí puedan hacer más cosas, ¿no? Y después, las otras 2 etapas que nos quedan sería la etapa que podíamos equiparar a lo que sería la escolarización preescolar y toda la primaria, de los 3 hasta los 12 años, 10, 11 años, en la que el crecimiento del niño físicamente es mucho, pero de la cabeza es mucho menos, es una media de unos 5 centímetros. Y aquí suceden muchas cosas, pero de una forma como muy tranquila. Lo que hace el niño es aprender a dominar el lenguaje para incluir en este lenguaje conocimientos de su entorno cultural que necesitará para después, cuando sea un adulto independiente, pues conocer su geografía de su sitio, su historia, su idioma y todo lo que conocemos en un niño de primaria, las matemáticas, por supuesto. Después, cuando ya ha adquirido estos conocimientos culturales y de lenguaje, sucede la adolescencia.
que la adolescencia, ¿no?, es un momento de crecimiento brutal, la persona da un estirón físico. Sí. Y además, de repente, ¿dónde está mi niño dócil que quería agradar? Que es lo que hace un niño de primaria, que era bueno, que obedecía porque no discutía, de repente discute todo, ya no se cree nada de lo que le dices, analiza en vez de memorizar, cuestiona, busca un poco su identidad. Primero es muy grupal, hace lo mismo que todos sus amigos, y luego poco a poco va eligiendo lo que él o ella quiere mostrarse como individuo, ¿no? Y a eso le llamo yo, porque es lo más característico, pues la etapa de la personalidad o de la individualidad, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa en el cerebro? Pues crecer, todavía crece menos, una media de unos 3 centímetros el perímetro craneal. ¿Cómo es que ese cambio tan brutal sucede con tan poco cambio de volumen, ¿no? Pues porque lo que pasa es que se reorganiza todo. Todos esos conocimientos, toda esa forma de aprendizaje que el pobre niño de primaria, que todos hemos sido con tanto esfuerzo, se ha generado, de pronto cambia totalmente su estructura anatómica porque vienen las hormonas sexuales, entre otras cosas, y esto lo que hace es que te cambia el cerebro. Y por un lado empiezan a aparecer pues, las emociones, que es lo primero que se termina de formar, ¿no? Pero en cambio el pensamiento analítico todavía no es maduro. Entonces, ¿qué pasa? Que los impulsos, lo emocional puede, ¿no? Es el momento de los grandes amores, enamoramientos. Y entonces, hasta que no se acaba de estabilizar lo que llamamos la corteza prefrontal, que es lo último que madura en el cerebro, no alcanzamos un poco el equilibrio, ¿no?, entre lo que serían las emociones y la razón o la forma más analítica de pensamiento. De manera que podríamos decir que el adolescente es como un eterno enamorado, porque cuando uno está enamorado la razón no sirve para nada. Y un poco eso es lo que pasaría, ¿no? Esas serían las 4 etapas. En la primera pues predominaría lo anatómico, la formación de las estructuras. En la segunda etapa, del nacimiento a los 3 años, predominaría lo sensorial y lo motor. En la tercera etapa desarrollamos nuestras habilidades lingüísticas y con ellos los conocimientos científicos de historia y demás. Y en la última etapa desarrollamos nuestra identidad y ya estamos preparados para, cuando nuestras hormonas sexuales y nuestro cambio corporal lo permita, entonces ya estamos preparados para ser adultos independientes y procrear si lo deseamos. María José, si habláramos de la inteligencia de las personas, ¿podríamos decir que es genético, que ya viene dado, o se puede desarrollar y estimular a lo largo de la vida? Pues mira, cuando más entendemos el neurodesarrollo, más nos damos cuenta que esta separación que tú me preguntas entre lo que serían las capacidades, dijéramos, dadas por la herencia genética o las capacidades que podemos adquirir, más nos damos cuenta que no lo podemos separar. Es muy difícil en una persona concreta decir qué cosas vienen de sus habilidades, dijéramos, genéticas o innatas y qué cosas son de su adquisición. ¿Por qué? Pues te voy a poner un ejemplo que creo que lo explica muy bien. Los genes los tenemos todos, están ahí. Pero si nada en el ambiente exige al organismo que exprese ese gen, la naturaleza prefiere ahorrarse la energía a utilizarla sin necesidad, ¿no? Tú puedes tener una capacidad de inteligencia, la que sea, pero si nada te estimula a que aprendas, pues no vas a aprender. Y después tenemos otra cuestión, que es ¿qué es la inteligencia? Lo más fácil sería decir que la inteligencia tiene 3 componentes que nos permiten observarla, ¿no? Uno sería la capacidad que tiene cada uno de aprender. Lo siguiente sería lo que has aprendido. Y lo tercero es cómo utilizo eso que he aprendido. ¿La inteligencia qué es? Pues la inteligencia es la capacidad de adaptar tus habilidades personales al entorno para sobrevivir con eficacia y con eficiencia. Entonces, lo que hay que hacer es olvidar un poco esta cosa de se nace o se hace e intentar que todo fluya, facilitándole al niño pues un entorno en el que le pongamos novedades, ¿no? Novedades para que pueda desarrollar esas habilidades que tiene y ser eficaz con ellas, ¿no? Pero no vale cualquier entorno. Te lleno de juguetes, te lleno de palabras, te lleno de discursos, sino que lo que tiene que hacer el adulto, o lo que es interesante que haga el adulto, es ayudarle organizando ese entorno. Y lo que hace el adulto que cría, madre, padre o quien sea, es ofrecer la información del entorno de una manera organizada para que la persona la pueda aprender.
Entonces hay que dar un espacio con las cosas bien organizadas y que dé tiempo a que aprenda, cada uno a su ritmo, porque si yo te pongo una cosa y luego otra, no aprendes nada, porque no te da tiempo a aprenderlo. Y una vez hacemos eso, pues cuando ya ha aprendido una cosa, le enseñamos la siguiente. Y es un poquito lo que podemos decir, cómo estimular, entre comillas, la inteligencia, que en realidad lo que estamos haciendo es favorecer la supervivencia de la persona en cada momento de su desarrollo. Y esto me parece una forma mucho más interesante y mucho más real de entender el neurodesarrollo que como si el neurodesarrollo fuese solamente una etapa de tu vida que tiene como finalidad ser adulto. No, el neurodesarrollo, como cualquier momento de la vida, el cerebro lo que hace es adaptarse al entorno. Si lo entendemos así, nos va a resultar mucho más fácil acompañar a ese niño y olvidarnos un poco de si tiene 4 años o 3 o si ha aprendido a escribir antes o después, porque en realidad no tiene más importancia. Y lo que sí que hay que hacer es intentar evitar que el momento perfecto de aprender algo pase. Tengo curiosidad por saber una cosa. En los años 90 había una corriente llamada el efecto Mozart, donde se decía que era positivo o bueno para el feto ponerle música porque desarrollaba aptitudes musicales. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Es cierto? ¿Es un mito? ¿Es real? Pues esto del efecto Mozart es una cosa que he hablado muchas veces con mi amigo José Ramón Fernández, que es un pediatra neonatólogo que, por supuesto, el tema este le produce mucho repelús. Ahora te voy a explicar por qué. Esto surge de un estudio muy anecdótico que se publicó en Nature, porque a veces las revistas muy prestigiosas ponen cosas como muy llamativas, pero que son anecdóticas. ¿Y por qué es anecdótico? Porque solo incluía a 36 adolescentes, no incluía a otras edades, 36 personas. Les ponía la música de Mozart mientras hacían una tarea un poco compleja y, según este estudio, sobre 36 personas, esas personas respondían mejor si escuchaban a Mozart que cuando no lo hacían. Pero es que además ese efecto Mozart no era perdurable. Después de un tiempo desaparecía. Es decir, tenemos 36 personas adolescentes y que el efecto no es perdurable. Eso es lo que comenta siempre José Ramón. Y a partir de ahí nos hemos inventado un montón de cosas que no son ciertas. Viene aquí gente que se lee Nature sin más fundamento y dice, bueno, pues mira, como esto es así, pues si se lo ponemos al feto, ¿qué pasa? Y la cosa empezó poniéndose música fuera de, ¿no? Pues la mujer embarazada se ponía como unos auriculares y le ponía Mozart al niño. ¿Qué dices? Pero a ver, ¿en qué cabeza cabe que si la naturaleza, vale que es modificable, pero si el feto está envuelto en líquido, envuelto en membranas, envuelto en músculo, en grasa y en piel de la madre, ¿por qué pensamos que es bueno romper todas esas barreras al sonido para facilitarle que oiga algo que quizá no deba de oír? ¿Y por qué no lo debe de oír? Porque la formación de sus huesecillos no está suficientemente fuertes para resistir según qué volúmenes de ruido. Entonces, el volumen de la voz de su madre es necesario que lo oiga, entre otras cosas, porque le facilita comprender que eso que oye es voz. Es una experiencia que ya tiene y la reconoce como muy cercana a él, porque lo que más oye un recién nacido, aparte de los intestinos y demás funcionamiento del organismo de su madre, es la voz de su madre, ¿vale? Y cuando nace, una de las cosas que reconoce de su madre es la voz. También reconoce el gusto y también reconoce los olores, que es lo que ha estado teniendo dentro, ¿no? Son las 3 principales cosas que nota de su madre. Pero el resto de ruidos al recién nacido al feto le pueden perjudicar por esto que estoy diciendo. Ese oído interno, no solo los huesos, sino que los nervios no están suficientemente maduros como para recibir ese volumen de ruido o de música, da igual, ¿vale? ¿Y qué pasa? Pues que se ha visto que cuando esto sucede se altera la formación de las vías auditivas y causa perjuicio. Perjudica no solamente a la audición, sino también a situaciones emocionales, aumenta el estrés, aumenta la tensión arterial. Tal es así que hace 20 años que en las UCIs neonatales, cuando se atiende a niños que han nacido antes de término, los niños prematuros se llaman así, se procura hacer un lugar que auditivamente sea neutro, los menos ruidos posibles. Antes, cuando tú entrabas en una UCI neonatal, todo eran ruidos, pi, 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 ¿no? Porque pues, los monitores, la gente hablando. Ahora se intenta que no, se intenta que el ambiente acústico sea muy silencioso y lo mismo pasa con las luces, ¿no? Porque se ha visto, después de 20 años de investigación en neonatología, como dice José Ramón,
que esto perjudica la audición y el estado de confort del recién nacido prematuro. Y además es mentira que esos niños que han recibido esa estimulación auditiva sean después más inteligentes. Y de hecho, la estimulación auditiva se utiliza en casos de sospecha de malestar fetal, cuando se piensa que el feto por cualquier causa no está bien y se piensa que se está enfermando. Una de las cosas que hace el ginecólogo es poner un estímulo auditivo para ver si reacciona. Y el feto reacciona con molestia, con un gesto de molestia y de estoy mal, ¿no? Con lo cual está clarísimo, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la ciencia que sabemos hoy en día, que esto no es para nada aconsejable. Y María José, tú como neuropediatra, me imagino que darán millones de preguntas en tu consulta. Muy bien, hasta ahí nomás. Interesante. A ver, ¿dónde están, señoritas? Prendan sus cámaras. ¿Están ahí o no? Sí, Miss, aquí estamos. Y ya, muy bien. Yo también he estado ya lo escuché antes, lo he vuelto a escuchar ahorita. Muy interesante con respecto a nuestro curso, ¿no? A ver, entonces, opiniones sobre de repente, partecitas importantes que ustedes han logrado captar, ¿no? A ver, intervenciones. Levanten la manito. Maribel. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Maribel. A De ver, todo lo que has hablado, ¿qué has captado, Maribel? dice que los ambientes hacen la diferencia de cómo vamos a desarrollar nuestras habilidades, ¿no? Y que también no hay que estar en esa contradictoria de que si es que la persona se hace, la inteligencia se hace o se nace. Nosotros podemos nacer con habilidades propias de nuestros genes, pero si nuestro ambiente no nos exige demostrar esas habilidades, entonces no las vamos a desarrollar. Entonces es importante el estímulo de nuestro alrededor, nuestro contexto, de nuestros padres, para poder desarrollar esas habilidades con las que nacemos y otras también con las que podemos ir ya también aprendiendo. También nos dice también de que, por ejemplo, si un niño de 14 o 15 meses, no se le ve que no camina, no hace tiempo por caminar o no habla, entonces sí tenemos que preocuparnos, ¿no? Ver qué está pasando ahí, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo tengo a mi sobrina que tiene, yo tengo dos sobrinas, la mayor al año ya hablaba, caminaba, todo muy bien, una niña muy activa. La segunda no hablaba absolutamente nada, no miraba, pensábamos que era sordomuda, la fueron a evaluar y era autista. Entonces, a tiempo le hemos detectado el autismo, por lo que ya está en terapias de psicomotricidad, de lenguaje, ¿no? Pero todavía, a pesar que ya va a cumplir 4 años, todavía no habla, no dice ni una sola palabra. Aún estamos todavía a la espera de saber qué tipo de nivel de autismo tiene, porque Es, todavía la neuropediatra todavía no se ha definido qué nivel de autismo tiene todavía. Solamente le han mandado medicamentos, algunos juegos cognitivos para que vaya desarrollando, pero no nos ha dado todavía el nivel, ¿no? Y también quisiera también hablar de que nos habla de las etapas, ¿no? Del neurodesarrollo, que nos dice la anatómica, la sensomotriz y la identidad, ¿no? Que la anatómica es esa que estamos en el útero, ¿no? Que desarrollamos 806 mil millones de neuronas, de las cuales en el sensoriomotor solamente desarrollamos lo que es comer, caminar, ¿no? Que vamos a ir aprendiendo poco a poco en los primeros años de vida, que es de 0 a 3 años, ¿no? Luego en la siguiente etapa, que es de 3 a 10 o 11 años, ¿no? El niño más que todo va creciendo, pero su cabeza no crece tanto. Y en la etapa de identidad se ve un dilema entre las emociones propias de la adolescencia, ¿no? Y la razón que ya se va adquiriendo a medida que el niño va creciendo, ya que esta etapa abarca de la adolescencia hasta los 20 o 23 años. Eso es todo, mis. Gracias. muy bien, has estado muy bien atenta y has captado, ¿no? Claro, a nosotros como maestras ya de inicial no nos compete de repente la parte de la identidad, pero es muy bueno por cultura general también saber, ¿no? Bien.
A ver, Jenny. Buenas noches, Miss. Buenas noches, compañeras. Miss, es muy importante, ¿cómo se llama? Desde un principio, desde el desarrollo, desde que está embarazada la mamá, si le estimula a un niño, el niño va creciendo su mentalidad mucho más y destaca en muchas maneras, ¿no? Como dice el cerebro, es un desarrollo que se hace mediante cuando cumple el niño de 2 añitos, el cerebro de un niño tiene 100 trillones, es que tiene la conexión de neuronas ya está conectado, que ya están conectados como 100 millones y que realmente están dispuestos a todo, a atraer, absorbe, y también a veces decimos, el niñito es chiquito, no se da cuenta, no, sin embargo el niño todo está captando, está absorbiendo como una esponjita hasta los 5 años, por eso la estimulación es muy importante que nosotros siempre debemos dar, y también el ambiente desde un niño, el ambiente de su cuarto, establecerle y ponerle todas sus cosas que le gusta, porque realmente, y ahí aprende. A veces decimos, no, todavía recién está en inicial, no se dan cuenta, pero sin embargo, la estimulación, si nosotros no le establecemos a un niño desde 0 hasta 5 años, realmente no va a poder ser estimulado y no va a tener buen primer grado o buena primaria, quizás no, porque no le han estimulado, le ha faltado en esa parte, ¿no? Muchas gracias, Miss. Bien. Jenny, ¿quién más está? Raida. Miss Seida, Zaida, ¿no? Zaida, sí. buenas noches, compañera, buenas noches. Sí, Buenas como noches. dicen mis otras compañeras, también la estimulación o llevar a un centro de talleres es importante. Creo que también lo importante es estar el tiempo, la calidad del tiempo, los padres de familia que podamos dar a nuestros niños, la atención, la necesidad que ellos piden y también creo el alimento. El cuidado de la mamá desde gestación es muy importante para tener nuestros niños que tengan un buen desarrollo, porque hay veces, si no, de embarazo se nos hemos alimentado bien, no hemos cuidado de pequeño bien. ¿Cómo podemos nosotros exigir como mamá o como padre de familia que traigan buenas notas? Hay mamás que a veces les gusta que ocupen puestos, pero si no le das el tiempo de calidad también a ellos, ¿cómo? Y también, como dice una de mis compañeras, ¿no? De darle lo que ellos necesitan. Sí, darles, pero también yo me acuerdo que un psicólogo dijo, a los niños no es darle todos los juguetes que ellos también quieren, sino ponle nomás en una caja y ve a ver si cómo sale. Y va a ver que ahí nomás ya está desarrollando ya la inteligencia. Entonces, esas cosas es también importante, Miss. Gracias, Miss. Claro, la estimulación, el entorno, su contexto, ¿no? Cómo el niño crece, se desenvuelve con los cuidados, con la buena estimulación. Los niños desarrollan bastante su inteligencia en los primeros años de vida, dice, ¿no? A ver, ¿alguien más? ¿Alguna opinión o alguna experiencia que tengan? Virginia. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues, con el Virginia. tema de la vez pasada, no sé, igual estamos retomando lo que es hablando de lo que es el tema de la neurociencia en este caso, ¿no? Bueno, al referirse aquí la doctora, lo que dice las conexiones se refiere a la sinapsis. La sinapsis es la unión de una neurona con otra neurona que cuando llega un nuevo aprendizaje hace contacto y ahí se crea el aprendizaje significativo, ¿no? Entonces, ¿qué parte es muy esencial, como dice la doctora, desde el feto, ¿no? Ya que el niño desde el feto, él percibe todo de su entorno. Es por eso que se da la estimulación en el tiempo del embarazo, en los primeros inicios, ahora en la actualidad. Y esto surge a raíz, ¿no? Este estudio surge a raíz de que
se han comprobado casos de que niños que han nacido con dificultad y a medida que se han ido estimulando, han logrado desarrollar sus capacidades a un nivel muy alto. Entonces, a raíz de eso se quiso hacer, entonces se quiso avanzar. Entonces, ¿qué podrían dar aquellos niños que tienen todas esas capacidades, todas esas habilidades si nosotros como docentes podemos estimular? Entonces podemos lograr más potencialidades en ellos, ¿no? Entonces es por eso que también en este caso la neurociencia coge y dice que nos dice la doctora que la neuro si no puede estar separada de la educación, ambos tienen que ir a la par. Y como vemos acá desde su desarrollo, cuando nace un pequeño tiene unos 60.000 millones de neuronas, ¿no? En la cual va a ir desarrollando sus sentidos y todo de acuerdo a las manos, a lo que ve, a lo que huele, a lo que escucha. Y luego poco a poco su cuerpo va a ir tomando fuerza de acuerdo a su movimiento, que es primero pues movimiento, luego el sentarse, el apoyarse, el gatear, entonces hasta que pueda tener una posición correcta, una postura que logra poder caminar. Luego en ese desarrollo va a lograr lo que es el lenguaje, el de poder hablar y que también pues va a empezar desde un balbuceo hasta lograr pues hablar más de 2 a 3 palabras hasta hacer una oración completa. Y lo importante, como dice también, es la palabra ver. El ver es el observar el entorno. Si nuestro entorno es organizado y adecuado en el salón, no con muchas cosas llamativas, el cerebro automáticamente se va también a organizar. Entonces es como que ya lo tiene todo, ¿no? En qué lugar ya establecido, y eso es muy importante. Y eso de ahí se desarrolla desde los primeros años que tenemos en cuenta, desde los 2 años se brindan estimulación temprana a los pequeños para que puedan tener más capacidades y habilidades, pero todo es de acuerdo a su ritmo, dándonos cuenta que para saber si un niño contiene autismo, se está indicado, Miss, que a partir de los 2 años el niño presenta algunos síntomas, ¿no? Algunos retrasos en tanto en su lenguaje, en su cuerpo o en sus sentidos. Entonces, mandarlo a la especialista para que haga un estudio neurológico y pueda derivar, ¿no? Si este niño necesita este tipo ¿cómo se llama? De terapias. A medida que el por favor, a medida que nosotros vamos creciendo y llegamos a la etapa de la pubertad, también va a ser otro cambio muy brusco para ese cambio porque empiezan a generarse las hormonas, ¿no? Entonces, como dijo la doctora, se empiezan a alterar y todavía no se ha desarrollado bien el área prefrontal que está, especialmente el que ve todas nuestras emociones, todavía no está maduro en esa etapa. Entonces, ahí hay, como te digo, una alteración, que ya poco a poco, de acuerdo a que vamos avanzando, ya llegamos a una etapa de la adultez, ya vamos a tener otro tipo de pensamiento en la cual ya vamos a tener conocimiento científico para llegar a lograr nuestra autonomía como persona y poder tener decisiones más concretas. Pero todo ello, para finalizar, mis 2 puntos sí, es el entorno, estimularlos adecuadamente y tiene que ser a su ritmo de cada niño, sin esforzarlo. Porque lo que queremos como docentes lograr es que si no está al nivel del otro niño, lograr a su tiempo, pero al final, durante todo ese proceso, que él también logre alcanzar de acuerdo a sus posibilidades. Entonces, ahí vemos un trabajo elaborado y nos sentimos bien cuando el niño no forzándolo, sino de acuerdo de cómo va para que el aprendizaje, para que ese conocimiento en el cerebro sea así, como le digo, no sea así brusco, porque cuando al niño tú le dices, no, ya aprendió y le dejas, le ejercitas, se aburren, se cansan. Entonces ya no quieren, lo ven estudiar o aprender lo ven malo, no quieren. Entonces todo es mediante el juego y los sentidos. Eso sería todo, lo que le puedo decir. Muy bien, gracias, Virginia. Jennifer también. A ver tu Buenas noches, opinión, Miss. Jennifer. Bueno, Miss, escuchando a las compañeras y escuchando el videíto que usted nos mostró, vemos que la capacidad del niño es muy diferente, ¿no? Cada uno es un niño muy diferente y vemos que la capacidad de ellos también es mucha, porque vemos que desde que la barriguita de la mamita, ellos comienzan ya a sentir, comienzan a, a sentir todo lo que la mamá siente a lo exterior, ¿no? Vemos que también que cuando el bebé nace, de acuerdo a cada estimulación que ha hecho la mamita, vemos el ritmo y el avance del bebé.
Hay algunos bebés que, por ejemplo, vemos casos que hay mamitas que en tiempo de embarazo han estado quizás en momento de crisis, llantos, y a veces el bebé todo eso lo absorbe, ¿no? Algunos piensan que no es mentira, pero sí, a ver, es realidad, porque el bebé a veces nace con esa sensación de lloro, ¿no? Comienzan a hacer así cuando uno, todo el sentimiento de que está llorando, ya el bebé todo lo retiene, todo el dolor, hasta la alegría, ¿no? La frustración, todo se lo lleva. Entonces, abarca también a eso, también el cerebrito del bebé, todo lo trae a este mundo, ¿no? A veces las mamitas sabemos que cada quien tiene sus diferentes tipos de relaciones, problemas, ¿no? Pero no sabemos que quizá dañamos al bebé desde dentro de la barriguita. Entonces, también a eso también se le abarca también la estimulación. A veces el niño por ese motivo también puede ser que se retrase, ¿no? Y a veces hay mamitas que quizás no están en sus estimulaciones, piensan que el niño ya, bueno, ya lo dejo ahí y va a aprender solito, ¿no? Claro, el niño aprende todo tocando, observando, ¿no? Como dice, tiene que estar el niño bien activo para que él pueda aprender, pero también como responsabilidad como madres, nosotros tenemos que ayudarlos a ellos, porque como son pequeños, ¿no? Son bebés, entonces ellos necesitan de nuestro apoyo. También vemos también que en lo que es en la etapa, como dice, hasta de 3 añitos, los niños tienen también la capacidad de poder captar muchas cosas, ¿no? Entonces nosotros como maestras no solamente dedicarnos a tenerlo, como dice la compañera, ¿no? En tarea, aprendizaje, escribe esto, que lo, no, sino que también cada niño sabemos que es diferente. Cada niño, por ejemplo, puede tener la habilidad de sumar, quizás a mí sin ver los números, ¿no? O tiene la habilidad de dibujar, ¿no? Cada niño tiene diferentes tipos de habilidades, ¿no? Y tenemos que llegar a ellos de acuerdo a lo que ellos realmente necesitan, ¿no? No estarle dándole ahí cada rato, como a veces los padres quieren, no, no, tú tienes que aprender matemática, tú tienes que aprender letras, eso es lo más importante para ellos, ¿no? Que me tienes que traer 20 en estos cursos, en estos cursos y en estos cursos, ¿no? A veces, nosotros a veces como padres, a veces no vemos la frustración que le podemos hacer a nuestros niños, ¿no? Desde pequeños, porque ya vemos a veces en jardín, desde pequeños ya están ahí, ¿no? Los padres ahí, no, me tienes que traer 20 en tal curso, en tal curso, en tal curso. Pero no vemos la otra habilidad de cada niño, ¿no? Entonces cada niño vemos que es diferente, ¿no? Uno es bueno para cantar, otro es bueno para bailar, otro es bueno para hacer sus ritmos, sus poesías, ¿no? Entonces vemos que cada niño es un mundo diferente y de acuerdo a ellos nosotros como maestras debemos acoplarnos a ellos y enseñarnos a los padres que no solamente sacar, como se dice, la nota del número 20 será tan bueno para ellos, sino que también debemos estimular a nuestros hijos a que ellos sean pues algo mejor, de acuerdo a lo que ellos realmente sientan, ¿no? A veces quizá hay algunos, como vemos acá, la señorita nos habló acerca de la adolescencia, ¿no? Que van creciendo y todo eso. Claro, no llegamos al tema, ya pasamos al tema de los niños, pero vemos también ahí, vemos cuando ellos ingresan a la universidad, a veces hay un poco de frustración, ¿no? Algunos que otros, porque vemos que a veces los padres son los que le dicen, no, tú tienes que hacer esto, tienes que estudiar esto, tú tienes que traerme esta nota, ¿no? Y no vemos que quizá el adolescente o eh, el joven que ya está en la universidad, quizá quiere estudiar otra cosa o quiere hacer otro tipo de carrera, ¿no? Entonces, desde pequeño vemos eso, mis. Entonces, nosotros como padres, también como maestras, incentivar y ayudar a los padres que quizás no, este, no pueden llegar a sus niños. Eso es todo, mis gracias. Muy bien. A ver, Hilda también. Miss, buenas noches, Buenas compañeras, noches, todos, buenas Hilda. noches. Miss, yo quería opinar sobre el video que hemos visto.
muy interesante porque a veces en vida real todo lo que dice la doctora pasa, ¿no? Por ejemplo, yo cuando estaba embarazada, es mi experiencia propia, a nosotros del centro de salud nos decía, van a hacer escuchar música para que la bebé se relaje, todas esas cosas. Y ahora yo escucho a la doctora, dice que no es necesario porque sus neuronitas del bebé, sus huesitos, todo eso no está desarrollado como debe ser. Y el principal sería escuchar su voz de su madre, reconocer y estar fuera de donde hay mucha bulla, todo eso, o sea, buscar la tranquilidad del bebé, ¿no? Por ejemplo, yo en mi caso, yo llevé mi embarazo o sea, lleno de problemas y, o sea, nostalgia, llanto, esas cosas. Y mi hijita, cuando nació así, y lloraba, o sea, en sus sueños ella lloraba, entonces yo lo transmití todo eso, creo, y yo lo veo y yo lo he vivido en mi experiencia propia, y ya pues todo afecta al bebé desde el entorno que vivimos, ¿no? Entonces, la doctora lo que nos da explicación es a cada bebé según la edad y según la época, porque no puedes exigir al bebé cuando es embarazada, así, o sea, se debe escuchar como dice la música y todo, porque no es todavía a su edad adecuado. Entonces, es muy importante eso, ¿no, Miss? Eso sería mi opinión, gracias. Sí, muy bien, ¿lo ves? Cada una ha captado algo de la exposición, ¿no? Muy bien. Y también están compartiendo para sus demás compañeras que de repente no lograron captar muy bien. Listo. ¿Alguna otra intervención? Ninguna, ¿no? Sí, Noches. buenas noches. Me está dando de mi cámara porque no tengo suficiente internet, ¿no? Mi cita, Disculpa. la doctora es una información muy importante para nosotros como estudiantes de educación, ¿no? Es un conocimiento que prácticamente eh, de suma importancia, no solo desde la concepción hasta la adolescencia, ¿no? Prácticamente todos los procesos. En realidad, yo lo que, ¿no? Pues, desde el embarazo o desde el vientre, el niño capta, ¿no? Ya viene captando eh, todo de acuerdo a cómo la mamá también lleva su embarazo, ¿no? Entonces nos habla también que el del cerebro es más tan grande, ¿no? Porque eso están todas las neuronas, como dice, muy cableado, que dijo, no sé, da a entender que en esa época, en esa etapa, desarrolla bastante lo que son las neuronas, ¿no? Y entonces también influye bastante lo que es la alimentación, ¿no? Y después, como ellos han tenido su estimulación temprana, todo, ya por ejemplo en la adolescencia los niños ya empiezan a hacer sus cambios, ¿no? Y como también ahí se cambios tanto lo que más se notan es los cambios de estado emocional, lo que es cambio el analítico, todavía no lo tienen tan definido porque ellos, ahí nace lo que es el de cada uno, de acuerdo cómo ha sido estimulado. Muy bien, Elba. Un poco, no se ha podido escuchar, pero bueno, es lo que tú has captado muy bien. Ya, vamos a continuar entonces. Tengo un PPT para acá, para ustedes.
Ya, a ver. A ver, aquí tenemos un poco de teorías. Ya. La teoría del desarrollo del pensamiento en la primera infancia, lo que nos corresponde, ¿no? Dice, el desarrollo del pensamiento en los niños es fundamental para poder razonar y comprender todo lo que les rodea desde su entorno, hasta sus emociones y sensaciones. Como decía la doctora, ¿no? Tiene mucho que ver su entorno, el ambiente donde el niño se desenvuelve, hasta sus emociones, ¿no? Sus emociones que sabemos de alegría, tristeza, ira, y sus sensaciones. Dice que los niños también reconocen si están con calor, están con frío, están sudando, ¿no? Todo eso tiene que ver con su desarrollo. El pensamiento comienza desde su nacimiento, sabemos, ¿no? Y sus experiencias con el mundo irán aumentando su capacidad de pensar. Sus experiencias, la buena crianza que se le da a los niños, dice, irán aumentando su capacidad de pensar. Aquí no solo tiene un papel importante la capacidad natural del pequeño, sino la educación tiene un papel clave para orientar, estimular y potenciarlo, ¿no? Lo que nosotras como maestras tenemos que hacer en el aula, una buena educación de calidad. Ahora tenemos teorías de desarrollo, de acuerdo a algunos psicólogos estudiosos, ¿no? Por ejemplo, la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget. Jean Piaget es famoso por su aporte en el campo de la psicología evolutiva. Desarrolló estudios sobre la infancia y su teoría del desarrollo cognitivo. Ya él ha estudiado, ha hecho su experimento, dice, en sus hijos desde su nacimiento. ¿Qué dice? El desarrollo cognitivo es el conjunto de transformaciones que se dan en el transcurso de la vida. El niño aumenta conocimientos y habilidades para percibir, pensar y comprender, ¿no? De acuerdo a cómo va ya creciendo, va adquiriendo sus conocimientos, sus habilidades, ¿no? Para percibir, dice, percibe con los sentidos, ¿no? Huele, escucha, mira. Dice, se centra principalmente en el desarrollo y funcionamiento de la mente, o sea, del intelecto, de la cabecita. Los procesos cognitivos según Piaget. ¿Qué dice Piaget? El niño tiene esquemas en la cabecita. Estos esquemas se transforman, dice, con la adquisición de los conocimientos. El niño, cuando llega al colegio, tiene saberes previos de su entorno, de su familia, tiene conocimientos, ¿ya? Pero en el aula, la maestra ya preparada lleva nueva información. Entonces, el niño, con los saberes previos que tiene y la nueva información que adquiere en su centro educativo, con lo que da la maestra, también sus propios compañeros, porque también los niños aprenden de sus amiguitos. Hay niños que saben bastante porque, bueno, son bien estimulados en su hogar. Y hay niños también que no son estimulados, ¿no? Entonces, los niños también aprenden de sus amiguitos, aprenden de su maestra,
y allí se da el nuevo aprendizaje, ¿no? Eso es el aprendizaje significativo, o sea, trae sus saberes previos de casa, de su entorno donde se desenvuelve, y con el nuevo conocimiento que adquiere en su colegio, allí viene el aprendizaje significativo. A ver, bueno, Piaget divide el desarrollo cognitivo en varias etapas o estadios, pero lo que nos corresponde a nosotras, según él, según este psicólogo, que hasta ahora está vigente su teoría, utilizan bastante en la actualidad, ¿ya? Solamente nos correspondería para el nivel inicial lo que es el estadio sensorio-motor y el estadio preoperatorio. El estadio sensorio-motor es de 0 a 2 años y el estadio preoperatorio es de 2 a 7 años, ¿ya? El estadio sensorio-motor de 0 a 2 años, dice, el niño usa sus sentidos, que están en pleno desarrollo, y las habilidades motrices, ¿ya? Sus movimientos, para conocer aquello que le circunda, confiándose inicialmente en sus reflejos. El niño de 0 a 2 años solamente actúa de acuerdo a sus reflejos. Ejemplo, dice, pero ya esto cuando de repente está cerca a los 2 añitos, ¿no? Si un niño se le esconde una pelota, de repente el niño está jugando con su pelota, ¿no? Pero se le esconde dentro de una caja, el niño sabe que la pelota existe, aunque no lo ve. Ya, ahí ya el niñito ya va desarrollando ya su inteligencia. Ahora, en el estadio preoperatorio de 2 a 7 años, que corresponde, digamos, al nivel inicial, de 3 a 5 años en los jardines, eso también nos corresponde. Dice, tiene dos periodos, periodo preconceptual y periodo intuitivo. El periodo preconceptual de 2 a 4 años. Aquí surge la función simbólica, que es la capacidad para hacer que una cosa o una palabra o un objeto represente a alguna cosa. O sea, ¿qué quiere decir esto? De que a esta edad los niñitos, cuando juegan en el aula, imitan sus experiencias, ¿ya? De repente, si son niñitos que van al mercado, imitan ahí que la mamá está comprando, juegan a las compras. Si de repente observa que su mamá cocina todos los días, los niñitos en el colegio juegan a cocinar, a la cocinita, ¿no? De acuerdo a sus experiencias, ellos imitan, esa es la función simbólica. Los niñitos cuando construyen casas, dicen, ¿no? Estoy construyendo una torre, es de acuerdo a sus vivencias. De repente su papá o en su comunidad ve, ¿no? Como las personas están construyendo casas y ellos construyen también con sus maderitas. Eso se llama la función simbólica, ¿ya? Y el periodo intuitivo de los 4 a los 7 años, ahí dice una reducción del egocentrismo. Es decir, los niñitos en estas edades son egocéntricos. Ellos quieren jugar solos, les hace difícil compartir. Es muy difícil jugar en grupo, en pareja, ¿no? Eso es el egocentrismo, cuando los niños quieren jugar solos y es muy difícil compartir, ¿ya? Entonces, pero poco a poco ya con la convivencia, esto se va mejorando. Dice que en este periodo también los niños ya aprenden a clasificar objetos según el tamaño, el color, la forma. Se desarrolla el pensamiento y el lenguaje oral. O sea, ya van aprendiendo a hablar nuevas palabras. Según van creciendo más y más, su vocabulario se incrementa, ¿no? También de acuerdo a la estimulación de nosotras las maestras,
también en su familia. Los niñitos también en este periodo, en estas edades ya dibujan de acuerdo a su imaginación, ¿ya? Ya no es necesario tener el objeto delante de ellos para que dibujen. Ya como se dice, sale de su cabecita ya. Hacen dibujos sin la presencia del objeto, ¿no? Ellos pueden dibujar de repente una muñeca, pueden dibujar sus juguetes favoritos, pero sin la presencia ya de los juguetes, ya mentalmente nada más, ¿ya? Y también puede dramatizar en grupos, ¿ya? En pequeños grupos dramatizan. Los niñitos de 5 años ya lo hacen, ¿ya? Ahora este es otro teórico, Lev Vygotsky, ¿ya? Dice, él sustenta la teoría sociocultural. Es la teoría del aprendizaje sociocultural, dice. De acuerdo con la teoría sociocultural de Vygotsky, el desarrollo cognitivo de los individuos se encuentra directamente relacionados con la interacción social. O sea, Vygotsky nos dice que los niños aprenden de sus relaciones sociales, entre otros niñitos, con su comunidad, en su ambiente. Ellos allí aprenden más, así nos dice Vygotsky, ¿no? Al relacionarse con otros niños, o de repente los niñitos en su comunidad, en el campo, algunos viven en la selva, en la sierra o en la ciudad. Entonces, cuando salen, por ejemplo, en la ciudad al mercado o salen a los parques y se relacionan con otros niños de su edad, allí aprenden. Esto nos dice Vygotsky, ¿no? La experiencia, dice, a través de las interacciones sociales, ¿no? Ahí las relaciones sociales y lingüísticas, los miembros de la comunidad con más edad y experiencia enseñan a los más jóvenes e inexpertos los mecanismos, valores y conocimientos que precisan para convertirse en miembros productivos de esa comunidad. Ya él así dice también que las personas mayores también transmiten enseñanzas a los jóvenes, a los niños. Ahora, en el aula, ¿no? Dice, la zona de desarrollo próximo es el espacio de interacción social gracias a la mediación. Acá, ¿qué dice? Zona de desarrollo próximo. El niño, hay niños que de repente no son muy bien estimulados, ¿ya? Entonces dice nivel real de desarrollo. Viene de su casa de repente con poca estimulación, ¿ya? Pero acá el maestro en el aula enseña, ayuda, facilita, ayuda a desarrollar competencias al niño. ¿Para qué? Para que llegue a su nivel potencial. ¿Ya? Acá dice nivel potencial de desarrollo, lo que hace con ayuda, ya con ayuda de la maestra. Esta es la teoría de Vygotsky, ¿ya? Los niños vienen de casa con muchos conocimientos previos o pocos. Si tiene pocos conocimientos, aquí el maestro ayuda y también el niño aprende de sus compañeros, porque hay niños muy bien estimulados, ¿ya? Entonces, este niñito que de repente no está muy bien estimulado, aprende de su maestro y de sus compañeros. ¿Para qué? Para llegar a un nivel potencial, o sea, a un buen desarrollo. Aquí entonces el trabajo de nosotras como maestras, ¿no? El niñito de repente que no tiene muchos saberes, aquí nosotras tenemos que entrar aquí nuestro trabajo para que ese niñito desarrolle al máximo su inteligencia. ¿Ya? Entonces, esa es algunas teorías
del desarrollo que ustedes deben de saber también, porque ahora como maestras, cuando uno va a entrar al magisterio, ya no es como antes, que así nomás se presentaban los documentos a la UGEL y ya te daban tu plaza, tu contrato, no. Ahora todo es examen, ahora es examen, cada año se da examen, ¿ya? Y entonces todas estas teorías, conocimientos, ustedes deben de tener lo que corresponde a iniciales de 0 a 5 años, ¿no? Siempre ustedes tienen que estar leyendo, preparándose, porque cuando ya estén con su título en mano, van a dar su examen. Y en ese examen viene lo que es la teoría, los conocimientos que ustedes tienen que saber. Y si ustedes están muy bien preparadas como maestras, ese examen van a aprobar y van a obtener su contrato o si no su nombramiento, ¿ya? Pero si no, no, ahora ya no es como antes, ahora es así. Entonces ustedes tienen que prepararse bastante, ¿ya? Siempre vayan leyendo las teorías, vayan leyendo el programa curricular de educación inicial. Eso es como una Biblia para ustedes, el programa curricular de educación inicial, porque ya después van a empezar a hacer sus prácticas y ese documento tienen que conocerlo. ¿Ya? Muy bien, a ver, de repente alguna consulta. Bueno, a la señorita mentora le dije sobre el foro. Y le digo, el foro ya te mandé la semana pasada y las señoritas dicen que no está todavía en la plataforma. Me dice que ella cumplió con entregar a la ingeniera. Dice, hay una ingeniera que sube las tareas al foro. Entonces ella no lo ha subido, ¿ya? Coordinaré para que ustedes puedan hacer su trabajo, ¿ya? Sobre el foro que les he dejado. ¿Ya? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿De repente hay alguna otra consulta? ¿Ninguna? La semana pasada dejé el foro, pero creo que algunas no estaban presentes, ¿no? Habían faltado. ¿Dónde está el foro? Ya, a ver, para las señoritas que no estuvieron la vez pasada, la pregunta del foro es, anoten, ¿cómo se desarrolla el pensamiento cognitivo en los niños menores de 6 años? ¿Sí? ¿Todos tienen la pregunta? Miss, buenas noches, repita, por favor. Ya. ¿Cómo se desarrolla el pensamiento cognitivo en los niños menores de 6 años? Miss, el trabajo se lo va a hacer en Word, a mano, En Word. pelote o Para que lo suban a la plataforma tiene que ser en Word. Ya lo tienen ustedes listo y lo Bien, suben. Miss, gracias. Ya, solamente de unas, digamos, unas 10 líneas, tampoco va a ser bastante. ¿Ya? Menores de 6 años, dijo, ¿verdad? Sí, lo que Gracias. corresponde a nuestro nivel. Ok. Ya ustedes lean de internet, busquen de fuentes confiables, ¿no? Puede ser de Google Académico. Leen, hacen un resumen de unas 10 líneas
¿no? No demasiado, solo unas 10 líneas y lo tienen listo, pues. En cuanto se aperturen la plataforma, ya lo suben, porque yo mandé ya el trabajo la semana pasada. ¿Ya? Entonces, eso sería todo. No hay ninguna otra pregunta, ¿no? Ya. Entonces, nos despedimos hasta el otro viernes. Miss, ¿Sí? Miss, una consulta, no llegué a escuchar. Ya no se va a realizar en el foro, sino en Word. No, tienen que tenerlo en Word, les digo, pero el foro está en la plataforma. Si no, ustedes tenganlo listo en un Word y luego ya lo Ya. suben, Ya, Miss, apenas se gracias. aperture. Ya, Miss, gracias. ¿Ya? Sí, pero Luego, Miss, háganlo, lean, háganlo, unas 10 líneas. ¿Ya? Entonces nos despedimos hasta el otro viernes. bendiciones, Miss, cuídese. Bendiciones también Hasta para el otro ustedes. viernes, Cuídense Cita. Se bastante, cuidan. estudien, lean. Hasta el próximo viernes. Que les vaya bien. Dios las bendiga a cada una de ustedes. Buenas noches, mis Buenas compañeros. noches. El otro día no terminaba y cerraron el Zoom. Muchas gracias, Miss. Ya, señoritas, cuídense mucho. Que Dios las bendiga.